de 1967. Es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Durango. Asimismo, tiene un diplomado Alexander Proudfoot International INC en reingeniería de procesos. Su experiencia laboral ha sido que fue fundador de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Zacatecas. También fue director divisional de Reingeniería Grupo Financiero Bancomer de 1993 al 97. Fue subsecretario de Modernización Administrativa del Gobierno del Estado de Durango del 2006 al 2009. De igual manera, fue director ejecutivo del Consejo Estatal Ciudadano de Durango del 2009 al 2016. También fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, AC, del periodo 2010 al 2012. Actualmente preside la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, AC, por sus siglas OIC, del 2020 a la actualidad. También es director general de Contemplan Consultores SC, consultoría en planeación estratégica y desarrollo de soluciones tecnológicas desde 1998 a la actualidad. También es director de creación y desarrollo de CEOX SADCB, donde también es accionista mayoritario de esta empresa desde el periodo del 2012. Es conferencista en temas de desarrollo humano y social, comportamientos, generaciones humanas, delitos cibernéticos, seguridad pública, observatorios ciudadanos. Sus principales aportaciones a la comunidad mexicana han sido la creación del sistema de emergencia 066 en México, creador del sistema de denuncias municipales 072, creador de la cédula de identificación ciudadana, del primer monitor social contra la delincuencia y desigualdad, asimismo de la primera plataforma abierta de denuncia ciudadana, creador de la primera plataforma abierta de denuncia electoral, Ojo Electoral, asimismo promotor del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública. De igual manera, fue creador del programa de certificación Comunidad Escolar Segura. Pues muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy en esta ponencia. Agradecemos nuevamente, reiteramos el agradecimiento a su apoyo por el tiempo, por compartirnos los conocimientos en un tema bastante interesante sobre los delitos de temporalidad. Agradecemos a las personas que nos están sintonizando a través de Facebook Live, así mismo como de la plataforma Zoom. Y pues sin más, vamos a darle acceso al micrófono al licenciado Carlos Huereca para que iniciemos con esta ponencia. Licenciado, sí podría, perdón por interrumpir, sí podría activar su audio, por favor. Perdón, Listo. ya No se preocupe. una disculpa nuevamente. No, muchísimas gracias. Miren, realmente quisiera, antes de iniciar de lleno con la presentación, poderles compartir lo que el día de hoy publica el INEGI a través de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Inseguridad, dado que veo que la mayor parte del auditorio es del estado de Morelos. Si me lo permiten, estaría compartiéndoles estos resultados así en una forma muy, muy rápida, dado que fue pues prácticamente en esta mañana en donde se dieron a conocer. Voy a compartirles la pantalla de Morelos. Aquí está Morelos. Y bueno, esto es con lo que nos vamos a encontrar el día de hoy. Son los principales resultados para Morelos. Se hizo, normalmente se hace entre el 17 y el 31, esta vez de marzo, por la pandemia se hizo del 27 al 4 de septiembre, es decir, los datos son muy, muy, muy recientes. Vemos, antes que nada, la prevalencia delictiva en los hogares. Prácticamente una tercera parte de los hogares en Morelos ha sido víctima de algún delito. A nivel nacional es 29.2%. En relación
a qué tanto han sido hombres y mujeres las víctimas de estos delitos, pues vemos que prácticamente 30,000 han sido hombres durante este 2000. El periodo en referencia es 2019, es al periodo anterior, contra mujeres 25,400. ¿Cuáles han sido los delitos en este 2020 que se han percibido en la entidad? Denunciados y no denunciados. Robos y asalto en la calle, pues es el más elevado, está por encima de la media nacional. La franja en color fucsia es prácticamente el 2019 y 2018 es la franja en color gris. Vemos un incremento prácticamente interesante de, sobre todo, en este único tema, que es donde más se incrementó el tema del robo, vemos una disminución en la extorsión y eso lo vamos a ver durante la presentación. Los felicito, creo que han hecho un excelente trabajo. Veo que los desarrollos en los programas que ustedes han tenido sobre el tema de extorsión, pues han funcionado y muy bien y son ejemplo a nivel nacional a seguir precisamente por la tendencia que nos muestra. Los fraudes también disminuyeron. Y bueno, esos son los principales. En relación, por ejemplo, a las características, perdón, a las características de la incidencia delictiva, donde la víctima estuvo presente, es el 57.5%. De ahí que agresiones en este 57%, donde sí estuvo presente, hubo agresión física. Delitos sin agresión física, pues es la mayoría. Hay poca violencia en el momento de generar el delito o durante la generación del delito. Aquí lo podemos comparar. Este es el local Morelos y el de toda la República Mexicana. Si vemos, prácticamente ustedes están por debajo de la media nacional en cuanto al uso de la violencia en la comisión de delitos. Por otro lado, vemos, me voy a ir más rápido, los costos, la cifra negra. La cifra negra corresponde a los delitos no denunciados. Pues, prácticamente todos estos delitos, el 89.1% no se denunciaron. Del 10.2% que tuvo algún tipo de denuncia, no solamente en la fiscalía, podemos ver que se inició una carpeta de investigación en el 67% y que todavía nos queda el 25.1% de aquellos que no se han entregado una carpeta de investigación, pero hay un 7.9% que no se sabe qué está ocurriendo con ellos. Y son de las cosas que tendríamos que revisar a profundidad. Para el caso de Morelos, hubo una disminución en la cifra negra del 93.9% al 93.2%. Eso es importante porque en la mayoría de los estados, sobre todo en los estados contraste que han tenido alto movimiento, la cifra negra se ha disparado fuertemente. Ustedes tienen una contracción muy pequeña, pero finalmente quiere decir que la han contenido. A nivel nacional, la tendencia de 93.2 pasa a 92.4%. Podemos ver también que en las carpetas, bueno, de los delitos que se tienen denunciados sin carpetas de investigaciones, 30.9% para el caso de toda la República Mexicana, casi del 70%, el 44.5% no pasó nada, el 29.2% está en trámite. Prácticamente un 70% de los delitos que están en carpetas de investigación, pues habría que revisar qué es lo que está ocurriendo porque
Esto desmotiva, por supuesto, a las personas en relación a interponer la denuncia. Vámonos directamente, bueno, la cifra negra ya la habíamos compartido, la percepción sobre inseguridad. ¿Qué es lo que los morelenses les preocupa? Prácticamente la inseguridad. Esta es la línea en color fucsia en esta ocasión es el estado de Morelos y la línea en color gris es a nivel nacional. Vemos que ligeramente está por encima la percepción de inseguridad en el estado de Morelos, un punto prácticamente, 2 puntos. Salud, por supuesto. Esta ha sido la gran sorpresa, porque pues, obviamente el coronavirus, la enfermedad del COVID-19, pues ha atacado a todo el mundo y particularmente se deja sentir. Salud no era una de las principales muestras de preocupación, sin embargo, en esta ocasión se mantiene entre las 2 primeras. El desempleo es la tercera causa, falta de castigos a los delincuentes, que es impunidad. Vemos ahí un ligero incremento. Por otro lado, vemos que, por ejemplo, vamos aquí, las conductas delictivas o antisociales que se perciben es prácticamente el consumo de alcohol en la calle. Este es elevado. Si vemos, por ejemplo, nos comparamos contra toda la República Mexicana, la media, 74.8%, perdón, se encuentra el estado de Morelos contra un 64.3%. Aquí es un tema de adicciones. Robos y asaltos frecuentes del 54.2%, consumo de droga y disparos frecuentes. Pero vemos, por ejemplo, aquí un contraste de venta de droga en las calles o a sus alrededores. Aunque a pesar de que hubo un ligero aumento del 2%, 2.2%, la vemos prácticamente entre la quinta y la sexta causal de preocupaciones más bien de conductas antisociales. Por otro lado, estas son las principales causas, digo, a nivel nacional: consumo de alcohol. La segunda más frecuente, robos y asaltos, es igual. La tercera es consumo de drogas, disparos frecuentes. Solamente hay una variación en la quinta. A nivel nacional es venta de drogas y en el caso de ustedes son extorsiones o cobro de piso. Ahí vemos que, como les decía, la venta de drogas para el estado de Morelos me sorprende gratamente el hecho de que no esté en las primeras 5 causales. Por otro lado, en la percepción de desempeño de las autoridades, vemos que la gente sigue teniendo mayor confianza en la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército, Policía Federal. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la Policía Municipal, Preventiva Municipal y Policía de Tránsito, en el caso de tránsito disminuyó un punto porcentual el nivel de confianza, asimismo con respecto a la nacional, y la Policía Preventiva Municipal pues también está por prácticamente 2 puntos por debajo de la media nacional. La corrupción, ¿cómo la ven los morelenses? ¿Ven mayor participación de corrupción en la policía de tránsito? Los jueces también hay menos confianza. Vámonos, bueno, te lo voy a dejar un instante. La Policía Preventiva Municipal, 70.1%. En el caso durante el 2019, en el conocimiento de la sociedad del Estado de Morelos respecto a las acciones realizadas para mejorar la seguridad pública, ¿qué sí ha visto? Ha visto que en el alumbrado público pues ha aumentado. Eso es algo bueno, porque estas son unas condiciones de prevención del delito. Mayor patrullaje, incluso mayor que a nivel nacional, eso también es muy, muy bueno.
Y bueno, donde posiblemente en este 2020 bajamos un poco la guardia y por obvias razones es la construcción de parques y canchas deportivas. Los programas de sensibilización aumentaron. El combate al narcotráfico también aumentó, combate a la corrupción se mantiene prácticamente con la media nacional. Quería compartirles esto porque es de interés específico. Yo creo que va a servir mucho para la reflexión de la presentación que vamos a hacer a continuación. Les voy a compartir la ponencia de esta mañana. Son delitos de temporalidad. Como vimos con respecto a la encuesta nacional de victimización y percepción de inseguridad que se dio a conocer el día de hoy, a nivel nacional, aquí, bueno, todavía estaban los comparativos del 2019 contra el 2018, el tema de la inseguridad, a ver si puedo, en un segundito, porque la pantalla está llena de, aquí está. Vemos que los temas relacionados con la seguridad pública es el primero, la inseguridad. Luego tiene la falta de castigos a delincuentes y el tema del narcotráfico. Son las 4 causas principales de inseguridad, pero también vemos que el aumento de desempleo, el aumento de precios y el aumento de la pobreza son factores que van alineados a la causa de desarrollo de las entidades. En este caso, tanto la inseguridad como el detrimento de la economía son situaciones que nos están perjudicando como mexicanos. Esto es a nivel nacional. En cuanto a la percepción, por un lado tenemos los resultados del mes de octubre del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en contraste con el INEGI. ¿Qué vemos aquí? Las entidades más con menor incidencia delictiva, por ejemplo, en el caso de Yucatán, en el caso de Campeche, están en color más claro, y en el caso de las más oscuras, que es siempre o casi siempre el Estado de México y Ciudad de México, son con los colores más oscuros. Mientras que en el INEGI, de acuerdo a la última encuesta nacional de seguridad urbana, vemos que prácticamente los colores más claros, el caso de Coahuila y Yucatán, y en los más oscuros, como el caso de Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas. Queremos hacer este comparativo en cuanto a percepción. Si vemos, por ejemplo, hay una equivalencia en los estados, por ejemplo, como Coahuila, la percepción, la incidencia de lo que está ocurriendo va acorde a lo que el ciudadano percibe, a la cuestión de inseguridad. Por ejemplo, también es el mismo caso de Aguascalientes, lo vemos aquí claramente. El caso de Yucatán. En el caso de Jalisco, por ejemplo, en el otro caso, en donde lo percibe alta, sí corresponde. El Estado de México igual también corresponde, es decir, la incidencia delictiva contra lo que percibe la gente es elevada. Pero también tenemos el contraste disforme, en los que, por ejemplo, Tamaulipas reporta baja incidencia delictiva en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero la gente percibe muy alta la inseguridad en ese estado. Igualmente en Zacatecas, vemos que hay pocos delitos reportados, pero la percepción es elevada y no dejamos atrás, por ejemplo, el caso de Michoacán, igual, Guerrero. Sorprende el caso de Tabasco, donde hay poca incidencia delictiva, sin embargo, la gente percibe que hay mucha inseguridad. El caso de Veracruz y, por supuesto, Quintana Roo también se percibe o hay una relación
disforme entre denuncia y percepción. ¿Qué significa esto? Lo que hablamos en la primera lámina de lo que publica el día de hoy el INEGI a través del ENVIPE, que hay muchos delitos que no se denuncian y por supuesto hay un alto nivel de impunidad en el país y hay una cifra negra que está muy, muy desarrollada y más, por ejemplo, con esta pandemia, las personas se atemorizan de ir a interponer una denuncia, sin embargo, lo que se está viviendo hacia las personas y hacia la integridad de sus hogares, pues es muy elevada. Este es el atestiguamiento, como veíamos, de las conductas delictivas o antisociales alrededor de las viviendas. Si nos podemos fijar, el consumo de alcohol en la calle, con el consumo de droga en la calle, la venta de droga y la venta ilegal de alcohol, pues estamos viendo realmente un problema muy profundo que se tiene a nivel nacional en relación a las adicciones, que va muy relacionado, por supuesto, con los robos y asaltos frecuentes, el pandillerismo o bandas violentas. El tema de la droga dejó de ser un tema exclusivamente de relaciones internacionales y se vuelve un problema de consumo local muy fuerte en cada una de las entidades. Por fortuna vemos que Morelos ha disminuido un poco, sin embargo, no hay que bajar la guardia. Quiere decir que si esto está ocurriendo en todo el territorio nacional y en sus estados vecinos, con mucha preocupación, en el caso de Puebla, pues se está generando ahí una situación de riesgo que puede llegar a traspasar los límites estatales y pues poner problemas a Morelos y Guerrero también. En el caso, aquí vamos a un comparativo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y vemos el total de los delitos del fuero común. La tasa por cada 100,000 habitantes a nivel nacional es la color verde y la color fucsia es la de Morelos. Lo que nosotros aquí percibimos es que prácticamente ustedes tienen una disminución del 2012 al 2020 en la tasa de incidencia delictiva de los delitos denunciados. En contraste, vemos un ligero aumento de la incidencia delictiva a nivel nacional del 2014 al 2020. Esa es una buena noticia en relación a un espacio de tiempo transeccional del 2012 al 2020. Sin embargo, si nos concentramos del 2018 al 2020, vemos que prácticamente se está estacionando la cifra en alrededor de los 100 delitos por cada 100,000 habitantes. Cuando nos vamos a los homicidios dolosos, esta es una de las partes que más le duele al estado de Morelos. Los homicidios dolosos, en la comparativa nacional, por tasa por cada 100,000 habitantes, ustedes tuvieron un pico muy elevado en el mes de agosto del 2012. No se ha vuelto a repetir, afortunadamente, y gracias a Dios y a ustedes que están pendientes de que esto no suceda así. Sin embargo, vemos que desde el 2015 al 2020 hay un incremento de la tasa a nivel estatal. Y esa es una de las situaciones que preocupa y debemos estar cuidando precisamente para que no ocurra lo mismo que sucedió del 2008 al 2012. Tenemos el narcomenudeo, por otro lado. Esto es lo que les decía en las láminas anteriores y que también se ve reflejada en la encuesta ENVIPE. A nivel nacional tenemos un incremento fuerte del consumo de drogas y no me refiero solamente a la marihuana. Creo que la marihuana va a hacer que esta línea se dispare más. Nosotros no queremos fijar una postura a favor o en contra del uso lúdico de la marihuana o recreativo. Lo que sí vemos es que México no está preparado para aperturarse, sobre todo porque en los puntos de distribución de droga no solamente se venden marihuana, sino se venden otras sustancias adictivas mucho, muy fuertes, como el caso del fentanilo, el caso del propio cristal y otras drogas que están entrando.
Afortunadamente, en el caso de ustedes, tenemos en los últimos meses, a partir del mes de abril a la fecha, en donde se ha desplomado esta tendencia y pues están por debajo en general de todo lo que va al 2018 y 2019, por debajo de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Cuando nos vamos a la parte de los delitos contra las mujeres, aquí vemos otro contraste muy fuerte. La línea rosa o fucsia es el estado de Morelos. La cantidad de violaciones por cada 100,000 habitantes, ustedes prácticamente la tienen estacionada. Y si vemos en los últimos meses de enero al mes de octubre, hay un incremento sustancial muy fuerte. Ello provocado porque las mujeres no tienen en este momento o sienten que no tienen la protección suficiente hacia dentro de los hogares y en los lugares donde está trabajando o donde se desarrolla su vida común. Esta es una situación que hay que cuidar, sobre todo ahora que pudiera ser que la pandemia se pueda, a pesar de que ya hay vacunas, se puede extender hasta el mes de abril, que es cuando estaría llegando en forma general a toda la población. Los delitos de las mujeres o la prevención, prevenir la integridad de las mujeres es muy importante. Esto va muy de la mano con la violencia familiar. Está por encima de la media nacional y vemos que, por ejemplo, en este caso se permanece igual estacionada la cifra desde el 2016. Sin embargo, vemos que en el 2020 hay un repunte de enero al mes de julio. Disminuyó un poco los últimos 2 meses, sin embargo, en la relación de septiembre contra octubre vemos un aumento. Esto también es una consecuencia de o sea, esta disminución que habíamos logrado en el mes de diciembre, de noviembre y diciembre del año pasado, y el aumento de prácticamente de febrero al mes de octubre, pues también se la debemos en mucho al confinamiento en el que se encuentran ahorita los hogares en Morelos. Cuando vemos el delito de extorsión, aquí hay sí un resultado muy fuerte de combinación de sociedad-gobierno, en este caso en Morelos, como desde el 2010, en sus picos más altos, en noviembre del 2010, vemos un contraste fuertísimo de una disminución del delito de extorsión en Morelos, provocado precisamente porque la gente pues ya es más consciente de la prevención de este delito, por un lado, pero por otro lado también las campañas que han hecho ustedes acerca de los teléfonos en donde normalmente se realizan las operaciones delictivas para extorsionar a las familias, las aplicaciones que ustedes tienen a nivel local y a nivel nacional, pues hablan muy bien del trabajo que están haciendo. A pesar de que hubo un repunte en el 2019, hay un decremento hacia el 2020. Se está incrementando ligeramente en los últimos meses, obviamente porque ahora los delitos han migrado precisamente hacia la parte del delito cibernético, que lo vamos a tocar en un rato más. Y bueno, tal vez valga la pena mencionar que se ha especializado la delincuencia organizada ya no tanto con llamadas telefónicas, sino a través de una combinación de llamadas telefónicas, pero también con el uso de algunas otras plataformas. Ustedes pudieron ser testigos recientemente que los bancos pues han sido hackeados en sus sitios de origen, y cuando usted recibe una llamada de Bancomer o de Santander o del grupo Citibank, que anteriormente era Banamex, sigue siendo Banamex, vemos que la llamada viene o proviene de los call centers de
de estos bancos. Entonces usted con toda seguridad contesta el teléfono y pues porque está viendo que le está hablando su banco. Sin embargo, la suplantación de identidad de los números telefónicos ha hecho que incluso se vacíen las cuentas de varios clientes de estas instituciones financieras y ha sido y es hasta ahorita un problema muy fuerte porque ellos utilizan además ya plataformas con información de la persona, conocen en mucho su situación financiera y el extorsionarlos por llamarles de estos, de cajeros, eh, centro de atenciones de estos bancos, pues las personas piensan que son las instituciones financieras reales cuando realmente han sido suplantadas. Esto lo estamos viendo a nivel nacional. Hay un efecto que se llama swap, ese swap SIM, en donde están clonando incluso los números o los chips de los teléfonos y esto significaría la sustracción de contraseñas, de acceso a las bancas electrónicas, pero también pudiera relacionarse a la extorsión o al propio secuestro. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de delitos y hay que enfocar mucho la difusión a que no se compartan contraseñas, aunque les hable su propio banco. Creo que hay formas más seguras de hacerlo, sobre todo si las personas acuden físicamente a las sucursales. Difícil de hacerlo porque por el confinamiento en el que estamos, pero es preferible no poner en riesgo el patrimonio, sobre todo en esta última temporada del año, que es donde se generan los aguinaldos y es donde más ataques financieros va a haber. Si vemos del mes de noviembre del año pasado al mes de octubre hay un incremento y la tendencia es que pueda subir, pero específicamente me voy a referir a este tipo de delitos más especializados. Estamos ante una delincuencia organizada con recursos cibernéticos, con información y con acceso a plataformas mucho más sólidas que nos van a poner a muchos de los ciudadanos a temblar en una situación de riesgo de nuestro patrimonio. El robo transeúnte han trabajado increíblemente bien desde el 2015. Vemos que, por ejemplo, ha disminuido a pesar de que 2018 y 2019 no tuvimos pandemia, hubo una contracción en el robo a transeúnte. También en la cifra negra se ve una disminución en este 2020. Y bueno, del comportamiento del mes de mayo al mes de octubre, pues vemos una contracción importante. Esto quiere decir que hay bastante vigilancia y patrullaje, como nos lo puede reforzar la encuesta nacional de victimización de este 2020 que se publicó hoy y que los datos ya los dimos a conocer. Podemos concluir de ello que primero hay que tener en cuenta varias cosas. La economía en este país no va a mejorar en los próximos 12 meses. Por el contrario, vamos a ver ligeras recuperaciones, pero caídas sobre todo de aquellos negocios o microempresas o micronegocios que no van a poder abrir ya sus puertas o que ya cerraron sus puertas y que va a ser difícil mantenerlas en este 2021, una contracción económica fuerte. Vemos que en Morelos y en todos los estados de la República Mexicana hay un incremento muy sustancial en las adicciones, sobre todo en alcohol y en las drogas por los efectos del control de las fronteras, la misma pandemia en muchos de los estados de la República Mexicana a los que hemos asistido. Vemos que los puntos de distribución de droga, lejos de
haberse contraído han aumentado. Afortunadamente no es el caso de Morelos. No quiero decir que no lo haya, sino que se ha contenido, ha permanecido por debajo de la media que ustedes mismos estaban manejando. Sin embargo, la entrada de algunas otras sustancias y por la misma situación de la salud mental en la que estamos los mexicanos y que muchas de las salidas son precisamente al consumo de alcohol o al consumo de droga, y la falsa percepción que tienen algunos mexicanos de que ya pueden fumar marihuana, pues esto podría causar un efecto negativo a la conducta social, sobre todo porque puede haber más robos, puede haber más violencia dentro de los hogares, puede haber más violencia hacia las mujeres, más violencia hacia los niños, y eso podría poner en riesgo los incrementos de la incidencia delictiva en las entidades y en los municipios, especialmente en las colonias y más específicamente en los hogares. Obviamente ascienden los delitos patrimoniales a razón de que se están contrayendo los trabajos, pero también por la pérdida de trabajos a raíz de las adicciones. El narcomenudeo asciende a nivel nacional. Lo que sí tenemos a nivel local y nacional es el incremento de la violencia familiar, la violencia contra la mujer y sobre todo, como comentamos en el último espacio, el incremento de los delitos cibernéticos. En resumen, nosotros vemos un año 2021 complicado en el tema de la violencia del crimen organizado, el reacomodo de carteles, el hecho de que todavía sigan siendo preponderantes el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, y que el ataque a ellos, y como lo vimos esta semana, por desgracia en Michoacán, pues habla de una lucha de poderes que va a continuar arrastrándose al 2021, y en el cual Morelos, por su vecindad con Guerrero y la parte de Veracruz muy cercano, pues está en un nivel alto de riesgo. Ya lo vimos en el incremento de los homicidios dolosos. Creo que es una situación que no hay que bajar la guardia. Esto es específicamente del área de la policía especializada, la intervención del ejército, de la Guardia Nacional y de las policías, por supuesto. Sin embargo, una de las causales que puede contribuir mucho a que estos grupos se fortalezcan es precisamente los jóvenes. Y en los jóvenes el tema ascendente de las adicciones y la alta disposición o disponibilidad de drogas para poder hacer acceso a ellas, pues nos está metiendo o nos va a meter en problemas en el próximo 2021. Creo que el trabajo que tienen que desarrollar como autoridades en los municipios y en el estado radica mucho en el trabajo precisamente con los jóvenes, y a continuar con el tema de la prevención de la violencia dentro de los hogares. Asimismo, no bajar la guardia en las campañas que han hecho, sobre todo en el tema de extorsión, que ha generado muy buenos resultados, pero hay que mantenerlos durante este 2021, precisamente por las razones que les acabo de comentar. Hasta aquí los datos y la presentación, don Gerardo, don Fernando. Son las 11:44 por acá en Monterrey. Creo que tenemos el mismo calendario horario. Por lo que escuché, tendríamos un periodo de preguntas y respuestas. Claro que sí, licenciado, pues muchísimas gracias por compartirnos esta información que yo creo que es bastante valiosa, principalmente para las áreas de prevención y poder trabajar sobre esto. Yo creo que es importante recalcar una situación que comentó acerca sobre los delitos de temporalidad en
en este mes de diciembre, que es acerca de los ataques financieros, que probablemente vaya a haber un alza precisamente por la situación de aguinaldos, por la situación de que muchos reciben a lo mejor algún otro recurso a través de sus labores. Entonces es importante recalcar que en base a esto, pues sí se tenga que prevenir o difundir información de cómo evitar ser víctima de estos delitos principalmente financieros. Recordemos que ya la mayoría de personas reciben sus pagos a través de tarjetas. Entonces, pues el dinero físicamente, pues va a ir teniendo menor movilidad. Entonces yo creo que es importante de que se recalque esta situación de que en esta época se prevengan los delitos de este tipo. Pues bueno, vamos a... Así es, don Gerardo, y yo creo que este comentario suyo es muy oportuno porque va muy de la mano. Es decir, si nos fijamos en las gráficas, veíamos una disminución en el robo a transeúntes. Y eso significa precisamente que, bueno, pues aunque me roben mi cartera, pues traigo poco efectivo. Lo que sí traería serían las tarjetas. Y ahí habría que hacer mucho cuidado en la prevención sobre todo este tipo de transacciones. Es correcto. Pues bueno, vamos a abrir la sección de preguntas para que nuestro ponente nos pueda dar las respuestas referente a las inquietudes que ustedes tengan o la situación acerca de la presentación que nos acaba de mostrar. No sé si nos podrían mandar sus preguntas o respuestas, perdón, los asistentes que tenemos en la plataforma de Zoom y también a través de Facebook. También vamos a estar contestando algunas preguntas que nos hagan. A ver, mi compañera Jenny, no sé si tiene algunas preguntas que les estén mandando. No, ok. Déjenme checar por aquí. Nos comentan unas personas que la siguiente dice, ¿usted qué apuesta a realizar más equipamiento policial para combatir el narcotráfico o fomentar más el apoyo a la situación preventiva para combatir la cuestión de drogas? Bueno, yo creo que me iría sobre la segunda. Es decir, sí es necesario mantener el estado de fuerza superior a la delincuencia organizada, pero mire, ante las bajas que ha habido del crimen organizado, de la gente que conforman los carteles, hemos visto con mucha tristeza que tanto en Veracruz como en Tamaulipas, los inmigrantes que se estacionaron, incluso en Tijuana, los inmigrantes que se estacionaron en la frontera norte, pues están siendo reclutados precisamente para las labores de narcomenudeo o para las labores de la misma elaboración de las drogas. Nuestros jóvenes ya no tienen aspiraciones a terminar una carrera porque ven con desgracia que las posibilidades de trabajo son pocas y optan precisamente por enlistarse en las filas de estos carteles. Creo que estos carteles además los inducen a ser altamente adictos y generar esa codependencia de los jóvenes hacia estas sustancias y por supuesto que es una forma de esclavizar a, sobre todo a la población juvenil en este tipo de actividades delictivas. Creo que mi apuesta sin duda sería sobre todo al tema de prevención social y más a los asuntos de las adicciones. No quiere participar Victoria Calvachi, le vamos a dar acceso a su micrófono. No, ok. La eliminas ya. Ok. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué consejos de prevención nos podría brindar para evitar ser víctima de delitos en estas temporadas decembrinas? Bueno, como ya lo mencioné, creo que
Ustedes manejaron muy bien el tema del delito de extorsión, el delito de fraude. Y los delitos que ahora vemos son mucho más especializados. Creo que la gente ya entendió que cuando le hablan para llamarle de Estados Unidos, oye, que hay un familiar que tenemos aquí, que tuvo un accidente, etcétera, etcétera. Eso ya no funciona, ya la gente respondió a ese tipo de situaciones y creo que las campañas que ustedes hicieron fueron muy buenas. A lo que no estamos preparados o a lo que faltaría es a tener campañas contra precisamente el swap SIM, es decir, el intercambio de los SIMs. Cuando usted coloca su teléfono celular en un lugar donde no lo tenga usted a la vista y pueda estar próximo a un receptor de señal, pueden clonar su identidad del SIM a una máquina y, es decir, perder de vista el celular que no lo traiga usted en la vía pública es altamente peligroso. Por otro lado, el contestar llamadas que provengan del banco y les digan que tienen un cargo no reconocido, que se está iniciando un proceso de recuperación de la actividad que no hicieron ustedes, eso los va enganchando a una situación de alto riesgo y les están preguntando, incluso aquí lo más difícil y lo más complejo de esta especialización de la delincuencia organizada en ataques hacia el patrimonio es que a usted le pueden clonar su voz, pueden obtener una clonación incluso de la huella digital. Eso es peligroso. Tenemos que tener en cuenta que esta situación debemos alertar a la población a que no sea que no sea confiada en relación a proporcionar ningún tipo de información por ninguna naturaleza. Creo que si alguien solicita el más mínimo dato, oiga, vamos a colaborar con ustedes la fecha de nacimiento, no, eso ya lo tienen ellos, es simplemente para que ustedes generen, o bueno, la población genere ese vínculo de confianza y le pueda proporcionar incluso los NIPS que ya no le hacen que se los diga, que los digite en el teclado de su aplicación telefónica y con ese teclado que ya no lo mencionan ustedes, sino los mandan a otra área de su call center, pues bueno, nos hace ver que estamos ante un tipo de delincuencia mucho más especializada y que lo que le sugerimos al ciudadano es que precisamente tenga cuidado, uno, en no dejar su teléfono en cualquier lado por el swap SIM y dos, que no conteste cualquier llamada telefónica y no proporcione ningún dato a ninguna persona por teléfono, aunque vengan del mismo banco. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra que dice, de acuerdo a la identificación de delitos de temporalidad, ¿cree necesario implementar políticas públicas de temporalidad más eficientes que coadyuven con la prevención y disminución de delitos, dejando de lado operativos policiales que siempre implementan y generalmente no sirven? Bueno, yo creo que la vigilancia debe de seguir, es un motivo de inhibición de delitos, sin embargo, veo que ante una situación de confinamiento que, repito, va a durar todavía un tiempo, sobre todo en la mayor parte de los estados, se ve que salvo Yucatán y Chiapas, que el comportamiento es de otra naturaleza en el resto de la República y al repunte que vamos a tener, por desgracia, en la tercera y última semana del mes de diciembre, pues las personas van a permanecer en casa. De los delitos a los que pueden ser sujetos, al menos en esta temporada, pues van a ser precisamente los fraudes
cibernéticos, los delitos cibernéticos, la propia extorsión. Estoy viendo que se agregó nuestra vicepresidenta Dinora Ginsberg, a quien le mando un gran saludo, y está en toda la región del Caribe y también pues interactuando en los enlaces con el centro de la República. Vamos a la siguiente, si es que hay alguna otra pregunta. Sí, mi compañera Jenny ahorita va a plantear otra pregunta que tiene el público en un momento. Bueno, nos escriben de prevención del delito de Zacatepec y nos dicen, una pregunta, ¿qué se puede hacer en relación al delito de los paqueros que se encuentran fuera de los bancos y qué se comenta que están coludidos con los cajeros? Yo creo que las medidas de seguridad que deben externar los bancos, más bien, que deben implementar los bancos deben ser todavía mucho mayores. Creo que la presencia policial inhibe que haya una coordinación entre personal de los bancos y las gentes que se encuentran afuera. Yo creo que vale la pena que durante los momentos de alta afluencia de las personas exista mayor presencia policial al exterior y alrededor de los propios cajeros. Hay muchas de las empresas que tienen los cajeros automáticos dentro de sus propias instalaciones. Ahí mismo es sugerible que puedan tener mayor presencia o vigilancia, aunque ahí es privada, en estas zonas. Y yo creo que aquí las personas debemos orientarlas a que las transacciones, tanto de transferencias como consumos, los haga a través del uso de plataformas digitales. Es decir, compras por teléfono celular a través de las diferentes aplicaciones. También es muy importante que las personas pudieran utilizar lo más posible aplicaciones de transporte como el Didi, Uber, porque pues hay un rastreo precisamente de estos recorridos. Hay algunos transportes públicos de sindicatos locales que ya tienen aplicaciones, pues es importante que se puedan hacer a través de ellos, porque el robo, la sustracción o privación ilegal de la libertad en estos casos para sustraer información y las tarjetas de crédito y débito, pues son elevadas. Creo que mucha de esta campaña tiene que ir precisamente a cuidar la integridad de las personas, pero sobre todo sus patrimonios, que es lo que más está en riesgo en esta temporada. Ok, y tenemos una última pregunta al parecer que dice, ¿se podría considerar como delito de temporalidad los relacionados a la contingencia por el COVID-19, como por ejemplo violencia familiar y si usted sabe de algún otro? Sí, por supuesto, los ataques sexuales. Si algo se ha incrementado en este país ha sido los feminicidios y las agresiones tanto que atentan contra la integridad y seguridad sexual. Estos son violaciones que para el caso de Morelos está elevado, es alto, ya lo vimos. A nivel nacional también vemos una tendencia a incrementarse estos dos tipos de delitos y creo que hay una alta impunidad. Si vemos la cifra negra que nos revela el día de hoy el INEGI, pues nos habla de que la gente todavía está muy, muy lejos de sentirse totalmente segura en los espacios públicos, pero ahora donde se siente más insegura en muchas de las ocasiones es en el propio hogar, porque ahora sí que como dice el refrán, durmiendo con el enemigo, eso les pone en alto riesgo sobre todo a los niños y a las mujeres. Considero que esta es una situación que se debe reforzar. Hay teléfonos de atención a mujeres. Ha funcionado mucho en otros estados de la República la señal cuando una mujer oculta el dedo pulgar de que algo está ocurriendo
durante una videollamada. Esto ha salvado las vidas de muchas mujeres y yo espero que en el caso de Morelos y en la mayor parte de la República Mexicana, pues también se puedan extender este tipo de estrategias y acciones. Y otra cosa muy importante, creo que la especialización de la policía cibernética en nuestro país debe ser mucho más amplia, mucho más fuerte. El swap SIM, el swap SIM, que es la clonación de teléfonos, del SIM del teléfono celular, está todavía lejos de la posibilidad de muchas policías en la República Mexicana, policías civiles en la República Mexicana, y creo que eso es algo en lo que hay que invertirle en los próximos años a este tipo de tecnologías para la policía cibernética. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya no tenemos ninguna otra pregunta más. De igual manera, les recordamos a nuestros asistentes que en caso de que alguien quieran compartir esta información, pues bueno, la vamos a tener a través de Facebook, en nuestra página de Consejo Ciudadano, para que puedan volver a ver esta videoconferencia. Pues si no hay nada más, ninguna otra pregunta más, vamos a ceder el micrófono a nuestro director del Consejo Ciudadano, el director Fernando Vela López. Muy amable. Gracias, Jenny, por darme el micrófono. Carlos, pues muchísimas gracias por esta participación de lo más. Pues ahora sí que igualmente un abrazo cariñoso. Espero que no estés en Durango. Allá la parentela está viéndoselas muy duro con el COVID. Aquí tampoco quiere decir que nos esté yendo muy bien, pero bueno, cuando menos es realmente difícil poderlo hacer cuando no hay una disciplina ciudadana. Pero pues el mundo tiene que seguir, por desgracia, y mucha gente que vive con la economía prácticamente al día, o en el caso de estados como el nuestro, donde el turismo tiene una representación muy grande en términos de empleo, de ingresos, etcétera, pues bueno, no hay manera de poderlo detener, cuando menos como nos gustaría a los que sufrimos toda esta pandemia. Y bueno, pues contigo ahora sí que fue un cierre de lujo. Tuvimos 14 sesiones. Aquí los compañeros del área de prevención, les doy las gracias más encarecidas, Jenny, Gerardo, Pedro, Steffi, que pues son los que han organizado y llevado la carga de toda esta parte de estos webinars de delitos. Para nosotros ha sido muy complicado. Estamos mucho más acostumbrados al trabajo comunitario con la gente, de estar pues ahora sí que en las escuelas, en los diferentes sindicatos gremiales, en las comunidades y barrios, pero bueno, pues ahora sí que no ha habido de otra. Y pues con este cierre de lujo, pues damos por terminado el ciclo. A todos los compañeros de las áreas de prevención que nos han acompañado, y a las gentes que nos ven a través de Facebook y de otros, los que estás viendo tú que están aquí en el Zoom, somos muy poquitos porque hay otras plataformas abiertas, pero no podemos recargar esta donde, bueno, la interacción sería imposible cuando el número es muy grande. Y te podemos pasar el reporte posteriormente de cuántas gentes que estuvieron participando en esta proyección. Y pues muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras de prevención. Y con esto cerramos, y el año entrante pues vamos a iniciar otro ciclo con otras temáticas, obviamente todas relacionadas con los temas que atiende el Consejo Ciudadano. Y pues muchísimas gracias, de veras. Pues al contrario, yo agradezco mucho la oportunidad de acercamiento a través de este medio. Quiero felicitar al Consejo de Morelos, los resultados que se dejan ver tanto en el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad como en el propio INEGI, pues hablan de que están haciendo un trabajo en pro de la sociedad civil, y eso hay que agradecerlo en cualquier escenario. Tu equipo de trabajo, don Fernando,
a Jennifer, a Gerardo, a nuestro presidente, don Rafael. Vaya, un afectuoso saludos a todos ustedes, que pasen una temporada decembrina en paz, en armonía y sobre todo con mucho amor en sus familias. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Tengan excelente. Igualmente, Carlos. Muchísimas gracias. Los compañeros de las diferentes áreas, igual un abrazo y que tengan pues unas fiestas tranquilas, no solitarias porque se pueden comunicar virtualmente, pero es preferible que no abonemos al riesgo. Hasta luego. Hasta pronto. Muchísimas gracias, licenciado. Hasta luego. Muy buen día. Y pues bueno, para finalizar, comentarles rápidamente que le estaremos haciendo llegar un reconocimiento por su participación, asimismo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Excelente día. Bueno, el siguiente reconocimiento dice: el Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia otorga el presente reconocimiento a Jesús Carlos Huereca Prado por su excelente participación en el webinar Delitos de Temporalidad, llevado a cabo el día 10 de diciembre del 2020 y viene firmado por nuestro presidente Rafael Rueda Moncalián. Licenciado, muchísimas gracias. Hombre, pues no me lo esperaba. Muchísimas gracias. Es un reconocimiento que recibo con todo corazón y con mucho cariño. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias y pues bueno, buena tarde para todos y excelente día. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.